Vamos a iniciar semiología neurológica estudiando la conciencia y el estado de coma. Vamos a ver la primera parte. La conciencia es la capacidad que tiene el individuo de relacionarse con el medio externo y con su medio interno. Y depende de dos situaciones muy particulares que tienen asiento en diferentes estructuras neurológicas. Por primer lado, el estado de vigilia se sitúa en el sistema reticular activador ascendente y es la capacidad que tiene el individuo de despertar durante el sueño de manera cíclica, es decir, que el sueño sea fisiológico y poder despertar. La segunda característica de la conciencia asienta en los hemisferios cerebrales, en el telencéfalo, y tiene que ver con el contenido de la conciencia. Estos son todas o engloba todas las funciones mentales superiores. Entonces, podemos definir a conciencia como el conocimiento pleno del individuo de sí mismo y del medio que lo rodea, teniendo dos funciones fundamentales: la perceptividad o contenido, donde engloba todas las funciones mentales superiores, y la reactividad o la capacidad de despertar, dependiendo del sistema reticular activador ascendente. El contenido de la conciencia va a englobar, repitamos, todas las funciones mentales superiores y está en relación íntima con el telencéfalo, con los hemisferios cerebrales. Y la reactividad es el estado de vigilia, capacidad de despertar durante el sueño y hacerlo en forma cíclica, y depende del sistema reticular activador ascendente. Las alteraciones de la conciencia pueden ser parciales o globales. La alteración global es el coma. Veamos ahora las alteraciones parciales del estado de la conciencia. Si bien esta clasificación, en donde diferenciamos confusión, obnubilación, delirio y estupor, ha caído en desuso, hoy usamos el score de Glasgow, a veces sí, algunos la siguen usando. Vamos a verla de todas formas. Obnubilación implica alteración de las funciones mentales superiores, es decir, el paciente está desatento básicamente. En la confusión hay alteración de la asociación de ideas. Es un estado un poco más profundo de alteración de la conciencia. En el delirio hay alucinaciones o ilusiones y puede coexistir con excitación psicomotriz. El estupor, ¿sí? El paciente está dormido, pero ante el estímulo abre los ojos. Una vez que el estímulo cesa, el paciente vuelve a cerrar los ojos. El coma es la alteración global del estado de conciencia y se caracteriza por incapacidad de abrir los ojos. En el momento que el paciente abre los ojos, implica salida del estado de coma. Entonces, coma hay inconsciencia con ausencia de contenido y ausencia de reactividad. El paciente no despierta y por lo tanto no podrá ser posible evaluar las funciones mentales superiores. Puede deberse a lesiones extensas del hipotálamo posterior, lesiones del sistema reticular activador ascendente en el tronco encefálico o lesiones amplias a nivel de hemisferios cerebrales. Hay dos tipos de coma desde el punto de vista etiológico. Los comas estructurales, donde habrá lesiones de las estructuras que mencionamos recientemente, podrá ser por hemorragia, podrá ser por isquemia, o comas de origen metabólico, debido a hiperglucemia o aumento de la osmolaridad plasmática, hipoglucemia, de origen hepático. Vamos a ver algunos de ellos. Comas por lesiones estructurales.
accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, isquémicos, hematomas, tumores, abscesos, hidrocefalias, lesiones que tengan que ver con infecciones, meningitis, encefalitis, también estatus epilépticos o aumentos de las presiones intracraneanas. Estos etiologías de coma tienen peor pronóstico que las lesiones metabólicas. Comas de origen metabólico, hipoglucemia, coma hiperosmolar, estado urémico por falla renal, encefalopatía hepática por falla hepática, trastornos extremos, ¿sí?, del sodio, hiper o hiponatremia, coma mixedematoso, algunos tóxicos como monóxido de carbono, alcohol, etc. Vamos a describir la semiología de algunos comas metabólicos. Por ejemplo, el coma diabético. Cuando se hace referencia al coma diabético, se hace referencia a la descompensación. La causa más común de coma diabético es el coma hiperosmolar no cetósico o la cetoacidosis diabética. ¿Sí? Estos son pacientes que tienen antecedentes de diabetes, se instala la alteración neurológica en forma lenta en varios días, pueden tener aliento a cetona, un aliento a manzana. Es el único coma metabólico donde las pupilas pueden estar alteradas, pero reaccionan a la luz. Los comas metabólicos, si hay alteración pupilar, es siempre simétrica y siempre con reacción a la luz. ¿Sí? Suelen tener una respiración polipneica tipo de Kussmaul si están en contexto de acidosis metabólica, están severamente deshidratados y tienen hiperglucemia y acidemia. Otra complicación es el coma hipoglucémico. Esto puede presentarse en un diabético o en cualquier otra persona. Estos pacientes suelen tener antecedentes de uso de insulina y puede haber sucedido una sobredosis accidental o, por ejemplo, falta de consumo de hidratos de carbono en el contexto de uso de insulina. El aliento o la fase no tiene particularidades, sí puede haber alteración pupilar, los estados de alteración de la glucemia, como dijimos, puede haber alteración pupilar de forma simétrica. Es muy común la existencia de convulsiones en esta situación, bradicardia, sudoración, lo que llamamos signos de neuroglucopenia, diaforesis, sudoración, piloerección. El coma urémico se da por insuficiencia renal aguda o crónica y todos los compuestos nitrogenados y urea que genera alteración del sistema nervioso. Los pacientes suelen tener antecedentes de falla renal. Esto puede presentarse en forma aguda o crónica dependiendo de la etiología de la falla renal. El paciente suele estar hipertenso, pálido. Es muy común la miosis. El temblor con asterixis o flapping, Babinski, puede haber hiperreflexia, tetania, respiración de Cheyne-Stokes, ¿sí? Y es muy común la irritación de las serosas con frote pericárdico. El coma hepático se da por insuficiencia hepática y sustancias que escapan al metabolismo hepático, que son neurotóxicas, se van a elevar en sangre, por ejemplo el amonio, y estos pacientes tienen antecedentes de compromiso hepático, pueden estar ictéricos, tienen un aliento bastante característico al que llamamos fetor hepático. Esto se da por el acúmulo de mercaptano, que es una sustancia rica en azufre y por lo tanto tiene este olor tan particular. Suelen tener temblor, asterixis, convulsiones, hiperreflexia, incluso clonus. ¿Sí? Es muy común ver ictericia en la piel y mucosas. El coma alcohólico en realidad es una intoxicación aguda. El paciente suele estar rubicundo porque el alcohol tiene efecto vasodilatador. ¿Sí? Puede haber temblor, hipoglucemia, convulsiones, hipotermia, y lo grave del coma alcohólico es la hipoglucemia y las convulsiones posteriores.
El coma por opiáceos puede darse con cualquier opiáceo y se puede dar en forma accidental por una dosis inadvertida o errónea o en pacientes con adicciones. Debe estar el antecedente de consumo de opiáceos. Aquí las pupilas se tornan mióticas, es muy frecuente. Hay bradipnea con acidosis respiratoria e hipercapnia y puede llegar a la hipotermia. Vamos a hacer un breve recuerdo anatómico de las estructuras neurológicas y después su relación imagenológica para poder comprender qué estructuras pueden dañarse y generar alteración de la conciencia. El encéfalo podríamos dividirlo en prosencéfalo o cerebro anterior, el cerebro medio o mesencéfalo y el romboencéfalo o cerebro posterior. El cerebro anterior, a los hemisferios cerebrales le vamos a llamar telencéfalo y el diencéfalo formado por tálamo e hipotálamo. El mesencéfalo está formado por los pedúnculos cerebrales y colículos superiores e inferiores, y el cerebro posterior o romboencéfalo, cerebelo, protuberancia, bulbo raquídeo y por último el mielencéfalo o médula espinal, que no tiene una función en términos de conciencia. Entonces aquí tenemos hemisferios, ¿sí?, junto con el hipotálamo, el telencéfalo, el diencéfalo junto con el hipotálamo, mesencéfalo, ¿sí?, el cerebro posterior y el mielencéfalo. Entonces, ¿sí?, el prosencéfalo o cerebro anterior, los hemisferios cerebrales o el telencéfalo, entre otras funciones como el lenguaje, las operaciones numéricas, coordinación, movimientos, tacto, olfato, también, ¿sí?, se encarga de el estado de alerta y el estado anímico. El diencéfalo, ¿sí?, formado por tálamo o hipotálamo, tiene una importante función autonómica: regulación de la temperatura, vasodilatación, vasoconstricción, sudoración, frecuencia respiratoria, e interviene en el proceso de la conciencia. Las lesiones diencefálicas extensas generan un pronóstico sombrío cuando alteran las conciencias, sobre todo porque hay disautonomía neurovegetativa. El cerebro medio o mesencéfalo une, ¿sí?, al cerebro anterior con el cerebro posterior. Es asiento de todas las vías ascendentes y descendentes y asienta en él también parte de la formación reticular activadora ascendente, que dijimos que es un grupo de núcleos grises que se van a encargar de mantener el estado de vigilia o la correcta ciclicidad del estado de sueño y vigilia, por lo que las lesiones a este nivel van a generar alteración de la conciencia. Y el cerebro posterior, formado por cerebelo, protuberancia y bulbo, si bien el cerebelo no interviene en la conciencia, la protuberancia y el bulbo raquídeo también contienen parte del sistema reticular activador ascendente, por lo que tienen, como ya dijimos, un importante rol en el mantenimiento de la conciencia. El mielencéfalo y el cerebelo no tienen función a nivel de la conciencia. Si observamos esta imagen, es una imagen tomográfica, vamos a poder identificar algunas estructuras, y la idea es poder ver las estructuras que acabamos de mencionar. Entonces podemos ver los globos oculares, la grasa retroocular, parte de los lóbulos temporales, y aquí podemos ver el tronco encefálico, la arteria basilar, el ingreso de las arterias carótidas al cráneo y el cerebro, parte del cerebro posterior con el cerebelo. ¿Sí? Cuarto ventrículo. Si ascendemos un poquito en el corte, vamos a ver aún la arteria basilar, las arterias carótidas, los lóbulos temporales, la silla turca, que la tomografía no es el medio ideal para valorarla, pero puede verse, y a partir de ahí usarla como guía anatómica para nombrar estructuras supracelares, infracelares o paracelares.
Los pedúnculos cerebrales, esto es mesencéfalo, ¿sí? Y los tubérculos cuadrigéminos. A partir de aquí podremos diferenciar entre estructuras supra o pretectales, ¿sí? Cisterna superior o cisterna ambiens. En este corte podemos ver la cisura de Silvio, por ahí pasa la arteria cerebral media o arteria silviana. ¿Sí? Aquí está el tercer ventrículo, esto es hipotálamo, diencéfalo, importante en el mantenimiento de la conciencia y mantenimiento de las funciones vegetativas, la cisterna cuadrigeminal. Aquí podemos ver muchas estructuras profundas que tienen que ver con el sistema extrapiramidal y piramidal. Tenemos el núcleo lenticular formado por el putamen y globos pálidos, el tálamo, asiento de vías sensitivas. Seguimos viendo el valle silviano, el tercer ventrículo, la glándula pineal y lo que es muy interesante, aquí tenemos la cápsula interna, brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. Por la cápsula interna va a pasar el haz piramidal y el haz geniculado, por lo que ahí está toda la vía motora condensada, los diferentes lóbulos. Aquí podemos ver la cabeza del caudado, seguimos viendo los tálamos, lo que me queda de núcleo lenticular y la cápsula interna, las prolongaciones frontales de los ventrículos laterales y las prolongaciones occipitales de los ventrículos laterales. El cuerpo del caudado en un corte más superior y las coronas radiadas, con los ventrículos laterales y la hoz del cerebro. Entonces aquí podemos ver las estructuras anatómicas, tomográficas y un corte anatómico, y como vemos se relacionan muy bien y se observan claramente. Entonces, ahora que conocemos la fisiología y la anatomía de la conciencia, desde el punto de vista semiológico vamos a evaluar el alerta, ¿sí?, de la conciencia. Esto lo vamos a hacer con la escala de Glasgow, y después vamos a evaluar patrón respiratorio, pupilas y reflejos del tronco encefálico. En esta primera parte solo vamos a hablar sobre escala de Glasgow. La escala de Glasgow, si bien es un trauma score y tiene algunas dificultades, permite a todos los interlocutores hablar el mismo idioma. Va a evaluar 4 respuestas: la mejor respuesta ocular, la mejor respuesta verbal y la mejor respuesta motora. Habitualmente evaluamos la ocular primero porque, como ya sabemos, la alteración de la conciencia global, el coma, implica imposibilidad de apertura ocular. Por supuesto, un paciente que tenga edema palpebral no podrá abrir los ojos, y esto no implica descenso de Glasgow. O un paciente que se encuentra con intubación orotracal no tendrá respuesta verbal. O un paciente afásico. Bueno, son algunas dificultades con las que se encuentra este score. La escala de Glasgow normal son 15 puntos sobre 15. Un valor de 8 o menos implica coma. Un coma profundo es 3 sobre 15. Y entre 9 y 14 implica alteraciones parciales del estado de conciencia. La respuesta ocular: el paciente podrá tener apertura ocular espontánea, apertura ocular a la orden verbal o apertura ocular al estímulo doloroso, o simplemente ausencia de apertura ocular. Y a cada uno de estos le adjudicaremos 1, 2, 3 o 4 puntos. En cuanto a respuesta motora, el paciente podrá tener una respuesta normal, es decir, obedece órdenes, muéstreme un dedo, abra la boca. Localiza el dolor implica que la zona donde realizamos el estímulo nociceptivo, ¿sí?, es alejada del estímulo. Idealmente hay que generar un estímulo nociceptivo en un área que tenga una amplia representación cortical en términos
nociceptivos, por ejemplo, el pulgar, con lo que podemos comprimir el pulgar con un objeto romo, como puede ser una lapicera. Cuando decimos que el paciente retira el dolor, implica que contrae todo un hemicuerpo, por lo que aquí la respuesta es menos localizada. Tenemos la flexión anormal o rigidez de decorticación, donde hay flexión de los miembros superiores, extensión de los miembros inferiores. Una extensión anormal, ¿sí? Hay extensión y pronación de los miembros superiores y extensión de los inferiores, ¿sí? Esto es rigidez de descerebración o extensión anormal y la ausencia de respuesta. Y a esto le daremos un punto, 2, 3, 4, 5 o 6 puntos si la respuesta es normal. Aquí tenemos rigidez en flexión o de decorticación, rigidez en extensión o de descerebración y falta de respuesta o flacidez. La respuesta en flexión se debe a lesiones diencefálicas por encima de la tienda del cerebelo, supratentoriales. La rigidez de descerebración se debe a lesiones infratentoriales, mesencéfalo-protuberanciales. Vamos a ver ahora cómo es la técnica para generar un estímulo nociceptivo adecuado. Dijimos que lo vamos a hacer en áreas que tengan amplia representación cortical, como puede ser el dedo pulgar, y donde va a poder observarse la respuesta adecuada. Veamos qué sucede o lo difícil que es interpretar cuando la técnica es incorrecta. A este paciente le comprimen el esternón y la verdad que parece haber algo de pronación, pero no es claro. Y cuando hacemos de forma correcta, comprimiendo, ¿sí? Primero lo hablamos y comprimimos el pulgar con una lapicera, se nota en forma clara la rigidez en extensión y la falta de respuesta motora en las lesiones, ¿sí?, del bulbo o lesiones bajas. La respuesta verbal se le hacen preguntas simples al paciente y podrá responder en forma orientada, con lenguaje confuso que si bien es gramáticamente correcto, no tiene sentido en contexto. Lenguaje inapropiado, que son palabras o frases, ¿sí?, que se entienden pero aisladas de todo contexto. Lenguaje incomprensible, son solo gruñidos o quejidos o sin respuesta. Y le daremos puntaje, ¿sí?, 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. Entonces, la escala de Glasgow ha sido modificado también para ser usada en niños, donde vamos a tener respuesta ocular espontánea a la orden al dolor o sin respuesta, y la respuesta verbal cambia, balbuceos, irritabilidad, si llora al dolor, si tiene algún sonido al dolor. Muchas gracias.